un podcast de Cooperativa. Atacando nuevamente el equipo chileno, un pase de Rojas para Sánchez, abre el juego para Jorge Toro, se ubica frente a Tachera, lo esquiva, combina con Ramírez ahora, se detiene el puntero, toca corto para Jorge Toro, se va sobre el centro, tira a un costado, la pelota rebota, entra Ramírez, tira ¡gol! Esta es la historia de cómo Chile se hizo mundial. Cuando el planeta posó la mirada en 4 canchas chilenas y multitudes se reunieron para vivir la pasión del fútbol, al ritmo de los goles y el rock and roll. El segundo gol chileno, exactamente cuando se cumplían 6 minutos 30 del segundo tiempo. Esta es la historia del Mundial del 62. Sí, pues, había un entusiasmo increíble por todo el mundo, toda la gente en todo. Y después todos compramos televisores. A mí me resulta muy duro decir que el Mundial mató a mi papá, por así Momento de emoción, el momento más culminante. Declara inaugurado el Campeonato Mundial de Fútbol de 1960. Cooperativa Podcast y Al Aire Libre presentan 1962. ...1962... cuando el mundo llegó a Chile. Colabora Centro de Estudios del Deporte. En este episodio, la génesis. Seguramente te suena esta música. Esta composición se llama Zadok the Priest y en la década de los 90 fue adaptada para crear el himno de la Champions. Pero su historia es mucho más antigua. Esta música es la que suena en la coronación de cada monarca británico desde el siglo XVIII. En 1952, en el Reino Unido hubo que desempolvar esas partituras. El rey Jorge VI había muerto y su hija Isabel II asumía en el trono. Receive this orb set under the cross and remember that the whole world is subject to the power and empire of Christ our Redeemer. Una de las primeras actividades internacionales del esposo de Isabel II fue en Finlandia. El duque de Edimburgo participó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. And at Helsinki, the celebrations of the 15th Olympiad bring the time-honored games to Finland for the first time. En esos Juegos Olímpicos, Chile obtuvo 2 medallas de plata en equitación, terminó quinto en básquetbol masculino y la selección chilena de fútbol que dirigía Luis Tirado quedó eliminada en primera ronda. Pero allí, en Finlandia, y lejos de la realeza, comenzaba a desarrollarse una trama impensada, la génesis de una historia de gloria para el fútbol chileno. On the horizon, out where the ocean meets the sky. On the horizon. A mediados de 1952, el dirigente chileno Ernesto Alvear se subió a un avión rumbo al norte de Europa. Alvear aterrizó en Helsinki para participar en el 28º Congreso de la FIFA, que se desarrollaba en paralelo a los Juegos Olímpicos. Estaba sorprendido de que una ciudad con menos de 400.000 habitantes pudiera albergar un evento de tal magnitud. ¿Por qué Chile no podría ser sede de un mundial? Chile tenía menos de 6 millones de habitantes. La pobreza bordeaba el 40%, más de un cuarto de la población trabajaba en el campo, y en la ciudad solo 2 de cada 5 hogares tenía agua potable. ¿Realmente había condiciones para hacer un mundial en Chile? Más que un sueño, parecía un delirio.
No era un país, era un país gris. O sea, definitivamente, a propósito de países vecinos, muchísimo más atrasado que Argentina, que aún vivía de las glorias de haber llegado a ser la cuarta potencia mundial en lo económico. Muchísimo más atrasado. Santiago no tenía absolutamente nada que ver con Lima. Quien habla es el sociólogo José Antonio Camacho. Tenía 17 años cuando el Mundial llegó a Chile. Claramente Chile era un país lleno de carencias, lleno de necesidades, con una marginalidad brutal. La población callampa era un paisaje urbano habitual, enquistado en todos los sectores, incluso en el Santiago de hoy, en sectores impensados de Vitacura, de Las Condes, de la misma Providencia, y para qué hablar del resto de las comunas. Era un país con un ingreso per cápita comparable a muchos países asiáticos, incluso a algunos países africanos, lejano de. El sueño de Alvear pronto se convirtió en una obsesión compartida con otros dos dirigentes, Carlos Dittborn y Juan Pinto Durán, quienes se convencieron de que valía la pena, al menos, intentarlo. Recibieron el apodo de Los Tres Mosqueteros. Somos mosqueteros de pie y a caballo. Traemos el rabo hasta el mismo diablo. Pablo Dittborn, hijo de Carlos Dittborn, fue testigo directo de las gestiones de los Tres Mosqueteros para traer el Mundial a Chile. Bueno, ahí hubo un esfuerzo enorme de lo que hoy día se llama lobby. En esa época no se decía así a esta gestión de trato directo para lograr los votos necesarios, y hubo que viajar realmente muchísimo, pero al mismo tiempo también venían delegados y venían dirigentes de la FIFA a Chile a mirar qué lo quiere este país y cuáles eran las dificultades para llegar. Yo me acuerdo haberle escuchado a mi papá que decía que tenía que llevar en estos viajes siempre un mapa para explicar dónde quedaba Chile. Y no solo eso, cómo se hacía para llegar a Chile. Por ejemplo, cómo llegaba un señor desde Praga, Checoslovaquia, a Chile. Hoy día es muy simple, con una escala llega. En aquellos años tienen que hacer 4. Y eso dificultaba mucho las cosas, nos dejaba realmente mal. Pero bueno, se consiguió con un trabajo enorme de convencimiento. Yo creo que ahí habían condiciones personales de los distintos dirigentes que contribuyeron mucho a que esto resultara así. Pero antes de todo eso, la primera misión de Alvear, Pinto Durán y Dittborn fue convencer a los directivos locales del fútbol de que esto era posible en un país lejos de todo, con pocos recursos y escasa infraestructura deportiva. El primer lobby fue con los dirigentes de la Federación y de la Asociación Central de Fútbol y con la propia población chilena. Yo creo que como era una idea tan descabellada, hasta que no se concretó, nadie la tomó muy en serio hasta donde yo recuerdo. Por supuesto que el mini mundo del fútbol y de los dirigentes, de los clubes, alentaban esta idea, pero no recuerdo que haya tenido mucha repercusión en la sociedad. Las preocupaciones eran otras, la posibilidad de tener un mundial se veía absolutamente lejana hasta que se concretó. Y cuando se concretó, creo que lo primero que sucedió fue el espejo del mundo que empezó a mirar hacia Chile, y ese espejo no daba una nota satisfactoria. Recuerdo diarios franceses que criticaban a Chile, su pobreza, su desigualdad, su infraestructura, las condiciones de desarrollo relativo del país entonces, y yo creo que eso acicató a que el país se pusiese pundonoroso, se pusiese en actitud de hacer algo bien, sin tener necesariamente relación con el fútbol, pero como país yo creo que hubo un orgullo de tratar de sacar adelante esta empresa. Yo tenía 9 años, lo único que recuerdo es que no jugó Pelé, estaba lesionado, le íbamos en los partidos ahí al sindicato Madeco. Ahí nosotros veíamos el mundial, fue bonito. Yo tenía 28 años. Mi papá tenía negocio, tenía puesto en el Estadio Nacional
él vendía sándwich en el Estadio Nacional, o tenía puesto, entonces él lo vivió más que nada. Bueno, que en ese tiempo el fútbol era una fiesta, no había violencia, era todo alegría, no había barras bravas, era algo muy sano. Hoy en día ya es recuerdo. En 1954 se dio el primer paso oficial, si se quiere, la inscripción formal de la candidatura chilena para ser sede del Mundial. La cuota de inscripción fue de $200 de la época, equivalentes a unos $2.000 en 2022, pagados directamente del bolsillo de los dirigentes. Además de Chile, se inscribieron Alemania Occidental y Argentina. La candidatura germana fue retirada al poco tiempo. Varias federaciones reclamaron que un tercer mundial consecutivo en Europa, tras Suiza 54 y Suecia 58, sería negativo para el resto del mundo. Incluso algunos países amenazaron con no presentarse. Chile y Argentina seguían en la pelea. Era la tercera postulación trasandina, tras perder la sede el 38 y después de la suspensión del Mundial del 42 por la Segunda Guerra Mundial. Esta vez Argentina tenía muchas cosas a favor: mejor infraestructura y experiencia, público futbolero y una relativa cercanía con Europa. Daniel, empecemos por un contexto de... El periodista Daniel Matamala es autor del libro El mito del Mundial chileno, una investigación que da cuenta de las luces y las sombras de la Copa del Mundo de 1962. ¿Cómo era Chile desde el punto de vista social, económico, estructural, pensando en esa idea, en albergar un mundial acá? Mira, era difícil soñar con un mundial en el Chile de 1952 porque era un país bastante pobre, con una gran cantidad de población en la pobreza, con poco desarrollo económico. En términos de la infraestructura, también un país muy atrasado en términos de carreteras, aeropuertos. Además, en una época en la cual, por ejemplo, los viajes intercontinentales eran mucho más difíciles, en los cuales no existía la televisión satelital. El Mundial de Chile no se pudo transmitir en vivo a Europa, por ejemplo. Había que mandar las cintas por moto y luego por avión hasta Europa para luego retransmitirse más tarde. Entonces era un escenario en el cual era muy difícil hacer un mundial de estas características. Y la infraestructura deportiva también era muy pobre. Estaba el Estadio Nacional, que básicamente estaba inaugurado hace poco, en 1938, y que se usaba para hacer muchas veces los Juegos Sudamericanos, los campeonatos sudamericanos, la actual Copa América. Sí se hizo varias veces en Chile con buenos resultados, se necesitaba un buen estadio, que lo teníamos, el Estadio Nacional, pero no había otros estadios al nivel en el resto del país, tampoco había una infraestructura hotelera para recibir a las delegaciones. Así que en términos económicos, en términos sociales, en términos de infraestructura, era un país claramente bastante pobre, bastante atrasado, y donde básicamente surge este gran entusiasmo de los dirigentes por hacer el mundial, pero claramente teniendo muy pocos elementos físicos y económicos para poder llevarlo adelante. Chile estaba en desventaja, pero a los mosqueteros no les importaba. Recorrieron Europa presentando ante las distintas federaciones las fortalezas de Chile como sede. Contaron con el apoyo de autoridades y embajadores. Y así llegamos a 1956. Después de 4 años de gestiones, Carlos Lidborn es presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y tiene la misión de presentar la candidatura chilena ante el Congreso de la FIFA en Lisboa. En Portugal, el 9 de junio del 56, el presidente de la Federación Argentina dio un discurso de 2 horas en español y un mensaje clave. Podríamos hacer el Mundial mañana. Lo tenemos todo. Lidborn lo sabía. Chile no tenía nada. Pero lo quería todo. En el próximo capítulo de 1962. Que justo horas antes de que se decida la sede del Mundial en Lisboa, en Argentina estalla una revuelta. Toda la gente estaba feliz por un acontecimiento que iba a haber aquí en Chile. Se contrató a Fernando Riera, que era entrenador en Lisboa. Con don Fernando Riera se hizo lo que se llama realmente un proceso. Estamos hablando del terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad. Por lo tanto, el Mundial debe financiarse con recursos propios. Fue 1962, cuando el mundo llegó a Chile.
Una presentación de Cooperativa Podcast y Al Aire Libre. Colabora Centro de Estudios del Deporte. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.